Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro segundo día y último de curso. Y saben que suena atópico eso de no necesita presentación, ¿no? Pero es que en este caso es estrictamente cierto, porque nuestra ponente, que es Carola García Calvo, pues además de haber sido directora académica de este curso en otras ediciones, pues también ha sido una de las ponentes habituales en la edición, incluso aunque no haya sido la directora, ¿no? Con lo cual a muchos sobra presentación, pero es de justicia también comentar que es una enorme fortuna contar con ella en este programa, porque bueno, su bagaje académico y profesional pues es sin duda la persona indicada para hablar del tema que habíamos introducido con este título de la Agenda Europea en materia de prevención de la radicalización violenta. Carola es investigadora principal del Real Instituto Elcano, es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, y desde el Instituto Elcano fue la responsable pues, de coordinar y de impulsar un ambicioso proyecto de investigación financiado en una convocatoria europea que para los que no estén familiarizados con ese mundo, pues ya les digo que no solo es extremadamente competitivo y es muy difícil obtener uno de esos proyectos, sino que además es un auténtico dinosaurio burocrático capaz de arrastrar y de atrapar a cualquiera que se acerca, ¿no? Bueno, pues desde Elcano lo hicieron muy exitosamente y en buena parte los resultados de esa tarea de varios años, pues Carola le pedimos, ¿no? Un poco de manera abusiva, pues que intentase condensarlos para presentar este curso, que yo creo que sin duda es un contenido que interesa y mucho para seguir respondiendo a esa pregunta de cuál es el futuro inmediato del terrorismo yihadista. Así que yo sin más, Carola, muchísimas gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias por tu amabilísima presentación, la verdad, que no sé si soy, como se dice en mi tierra, que yo soy gallega, sino si soy merecente. En cualquier caso, quiero agradecer a la Fundación Víctimas del Terrorismo y al Centro Memorial Víctimas del Terrorismo y, por supuesto, al director, al catedrático Manuel Torres, la oportunidad de estar una vez más aquí con todos ustedes compartiendo estos cursos de verano a los que efectivamente les tengo un especial cariño, no solo por haber participado y haberlo dirigido, sino porque también se celebran en la Universidad Complutense, que es mi alma mater, y uno siempre le gusta volver a casa, ¿no? Después de años de trayectoria profesional, volver a donde uno empezó. Creo que eso siempre es bueno y le obliga a reflexionar, ¿no? Sobre el camino recorrido. Así que agradezco de veras esta oportunidad un año más. Bueno, como bien adelantaba el director, Manuel, si me permites, hoy el propósito de mi intervención, y creo que ya podemos ir avanzando, es exponer la agenda actual en materia la agenda europea, de la Unión Europea en materia de prevención de la radicalización violenta. Efectivamente, como comentaba Manuel, en el Real Instituto Elcano lideramos un proyecto de investigación, Horizonte 2020, entre el año 2017 y 2020, que nos abrió la puerta a otro proyecto, que es en el que hoy me voy a centrar más y en el que estamos contribuyendo del Real Instituto Elcano, que seguro que para todos, que algunos de ustedes es de sobra conocido y presentaré a continuación. En base a este proyecto que pasaré a presentar en 2 minutos, el propósito de hoy, los puntos que me gustaría abordar en los próximos aproximadamente 30, es el de pues poner en contexto de dónde surge el pilar preventivo a la hora de abordar como respuesta a la amenaza del terrorismo. A continuación voy a presentar los 5 ejes principales o temas en los que actualmente los países miembros de la Unión Europea están más centrados a la hora de desarrollar sus respuestas ante esta amenaza, y así como los ejes transversales que también inspiran, ¿no? esta aproximación. En cuanto a los ejes transversales, los voy a comentar desde el primer momento, ya que van a aplicar a los 5 temas principales en los que me voy a centrar a continuación. Y es que, tal y como se recogen
en los documentos de referencia cuando tratamos de abordar y de conocer cuáles son efectivamente estas prioridades que los países miembros de la Unión se marcan a la hora de prevenir y combatir la radicalización violenta dentro del territorio europeo. Uno de los puntos que se señalan específicamente es que el apoyo a las víctimas del terrorismo va a ser un eje que va a inspirar y que va a aplicar en cada uno de estos temas, como digo, concretos o específicos. ¿Y qué significa que el apoyo a las víctimas del terrorismo es un eje transversal? Bueno, lo que nos dicen los documentos de referencia es que las víctimas tienen un papel activo en prevención de la radicalización. Su testimonio, su voz y su implicación es fundamental cuando tratamos de abordar, y disculpad porque empiezo a notar el calor, cuando abordamos cualquiera de los aspectos a los que me referiré. Y en este sentido, si pensamos, por ejemplo, en las actividades que se desarrollan en los ámbitos educativos o incluso en el ámbito de prisiones, las víctimas tienen un papel y este papel hay que potenciarlo, apoyarlo, porque, como digo, son actores prioritarios para la política europea. También la perspectiva de género se ha incorporado en los últimos años como una dimensión clave que también atraviesa cualquiera de las líneas de actuación a las que me voy a referir. Y cuando hablamos de perspectiva de género no me refiero a la diferencia entre hombres y mujeres, sino cómo precisamente las estrategias de radicalización, de captación y de reclutamiento afectan de manera diferente a los potenciales futuros militantes de hombres o mujeres. Así, lo que nos dice la Comisión Europea es que desde el ámbito de la academia y también de la práctica y de la política tenemos que considerar aquellos factores específicos que pueden operar de manera diferente en hombres y mujeres para diseñar mejores políticas, mejores respuestas a este fenómeno. Por tanto, ambas dimensiones aplicarán a cualquiera de los temas que vaya a exponer a continuación. En cuanto al contexto, ¿cómo surge el pilar de prevención dentro de la Unión Europea? Hasta los atentados de Madrid del 11 de marzo del año 2004, del 7 de julio en la capital británica, en Londres, la aproximación que habíamos tenido a la lucha contra el terrorismo se había fundamentado básicamente en una aproximación, digamos, represiva a través de actores del ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sistema judicial, inteligencia y también militares. Sin embargo, los atentados de Madrid y de Londres sacan a la luz una realidad que de alguna manera nos obliga a repensar cuál había sido la manera en la que nos habíamos enfrentado a la amenaza del terrorismo. Y es que en menor medida en Madrid, pero desde luego sin duda en Londres, lo que vimos es que ciudadanos jóvenes, crecidos o nacidos dentro del territorio de la Unión Europea, en aquel momento el Reino Unido formaba parte de la Unión, era posible que adquiriesen un sistema de creencias que les llevase a cometer actos violentos en el seno de sus propias sociedades, en estas democracias liberales en las que ellos ya habían, como digo, nacido o se habían desarrollado. Y esto, pues como digo, planteó, hizo que surgiese este concepto de emergencia del terrorismo autóctono, como también se conoce por su palabra en inglés, home ground. Entonces, en ese momento, lo que pensaron los decisores es que, si estos jóvenes eran capaces de rebelarse de alguna manera y asumir un sistema de creencias totalmente, diametralmente opuesto a los valores, como digo, de las democracias liberales, deberíamos pensar qué es lo que está ocurriendo ahí para que estas tendencias puedan remitir. Así, el mismo año 2005, unos meses después de los atentados, se aprueba la Estrategia Europea contra el Terrorismo, en la que por primera vez se incluye el pilar
hablar de la prevención como una manera complementaria, adicional, para combatir la amenaza del terrorismo. En este sentido, si asumimos, como decía antes, que estos jóvenes europeos atravesaban un proceso por el que adquirían esta ideología o este sistema de creencias, estas actitudes también y comportamientos que les llevaba a cometer actos de violencia política en sus propias sociedades, y veíamos que existía un proceso de radicalización, la lógica era que podíamos prevenir que estos procesos tuviesen lugar, pero también a medida que se iban desarrollando podríamos intervenir en ellos para que no se culminasen y se materializasen en forma de un acto violento, y además incluso cuando estaban concluidos teníamos posibilidad también de trabajar para revertirlos, es decir, para ir en sentido contrario y hacer que las personas desistiesen del uso de la violencia para conseguir otro tipo de objetivos de tipo político o religioso. Esto habría una nueva agenda muy amplia y muy diversa, como veremos a continuación, en la que, con el fin de desarrollar nuevas estrategias, políticas e iniciativas, así como herramientas e instrumentos específicos para prevenir e intervenir en los procesos de radicalización violenta que se pudieran producir dentro del territorio de la Unión Europea. Además, esta visión se hacía desde una comprensión de que este enfoque debía ser integral, es decir, debía incluir no solo a todos los niveles de gobiernos y agencias estatales, sino que era también una agenda en la que la sociedad civil tenía un papel muy importante. Se habla entonces de un enfoque integral, es decir, que comprendía tanto a gobierno como a otros actores que hasta ese momento no habían estado incluidos en la lucha contra el terrorismo. Así como vemos y como veremos a continuación, se incluyen una amplísima pluralidad de actores, es una agenda muy inclusiva en los que por primera vez trabajan en esta dirección profesionales de primera línea del ámbito de la educación, de la sanidad, miembros de organizaciones no gubernamentales, la academia, think tanks, institutos de investigación, asociaciones de víctimas del terrorismo y una sucesión de actores, ¿no?, y ya de perfiles profesionales que podríamos ir detallando. Como consecuencia de este nuevo enfoque preventivo, de la asunción del enfoque preventivo para luchar contra el terrorismo, y de esta pluralidad de actores a la que me refería, en el año 2011 se forma la Radicalization Awareness Network, la red europea de sensibilización en materia de radicalización violenta, que en ese primer momento se denomina practitioners, ¿no?, en inglés, y es una red básicamente de profesionales que de alguna manera, sobre todo de primera línea, que trabajan en contacto con esa población vulnerable o esos segmentos de la población que pueden ser susceptibles, ¿no?, donde se pueden producir y entornos donde se pueden producir procesos de radicalización violenta, pues trata de aglutinar a todos esos actores que sobre el terreno están en contacto y trabajan en los entornos donde estas ideas extremistas que pueden conducir, la asunción de estas ideas extremistas que pueden conducir a la violencia ocurren. Esta red básicamente tiene como fin el intercambio de experiencias, de conocimientos y sobre todo de buenas prácticas, porque lo que había en ese momento era un gran desconocimiento sobre cómo se producían los procesos de radicalización, cómo se podían intervenir a personas que ya estaban radicalizadas, cómo podíamos trabajar para conformar sociedades resilientes a las ideas extremistas que fracturan nuestras sociedades democráticas. Había mucho desconocimiento y sobre todo también una idea de que nuestro pequeño trabajo diario, gran trabajo diario, pero a veces ese granito de arena dentro del gran mapa podía contribuir a algo más grande. De este modo, la RAN, como es conocida, lo que trató es de conectar a todos los actores, ponerlos a hablar y a intercambiar experiencias
prácticas sobre el terreno de trabajo. Y como digo, intercambio de esas prácticas pequeñas, pero que estaban dando resultado y que tal vez podrían extrapolarse a otros contextos. Unos años más tarde, 10 años más tarde, ni más ni menos, se conforma otra rama de la RAN. En este caso, ya no está centrada en estos profesionales de primera línea, en contacto diario y que se desarrollan su actividad en espacios donde se pueden producir estos procesos, sino una nueva rama que se enfoca más en los decisores públicos, en los decisores políticos, en cómo podemos dar apoyo a los decisores que tienen que desarrollar políticas para prevenir la radicalización violenta dentro del suelo europeo al que me estoy refiriendo. En este sentido, esta nueva rama de la RAN, de nuevo, aglutina a centros de pensamiento y actores también de la sociedad civil que, a través de su conocimiento, investigación y experiencia, pueden proporcionar, como digo, al decisor político pues nuevas ideas, nuevos hallazgos, nueva evidencia empírica que sustenten, como decimos, políticas para la prevención de la radicalización violenta. Y aquí es donde entra el Real Instituto Elcano, porque el consorcio que se conformó durante el año 2020, el Real Instituto Elcano, del que yo soy investigadora principal, entró como parte de este consorcio y actualmente desde el Real Instituto Elcano y concretamente desde el programa del que yo soy investigadora principal de terrorismo global y prevención de la radicalización violenta, estamos coordinando toda la actividad de investigación para, como digo, generar este conocimiento a través de conferencias, documentos, talleres, etcétera. Estamos generando este conocimiento que puede apoyar a los decisores políticos a todos los niveles. Cuando hablo de decisor político no solo me refiero en los ámbitos nacionales, sino también en estados descentralizados como el nuestro, a otros niveles de gobierno y a actores o a decisores también locales. Hoy, por tanto, voy a compartir con todos ustedes, con todos vosotros, si me lo permitís, ya que estamos en un entorno universitario, ¿no?, donde esta relación más próxima pues, procede. Quisiera compartir con todos vosotros pues los temas prioritarios en los que se están centrando actualmente los Estados miembros, digamos, los temas que preocupan a los Estados miembros y en los que en los últimos 2 años de trabajo que estamos realizando, pues la RAN Policy Support ha desarrollado más actividades, se ha enfocado más, como digo, a petición, ¿no?, de los Estados miembros que tienen unas ciertas necesidades y así nos las transmiten a nosotros, ¿no? En este sentido, voy a empezar ya con los 5 ejes a los que me refería en mi presentación. Y el primer eje, claro, es el eje de las ideologías. Esto es he tratado de aglutinar, digamos, los distintos temas en grandes ejes, ¿no?, para ser más didáctica, tratando, eso sí, una visión más resumida que podremos profundizar sin duda durante el tiempo que hemos reservado para el coloquio. En relación a las ideologías, pues básicamente en la actualidad no solo la ideología del salafismo yihadista que inspira los actos de terrorismo que denominamos también yihadistas, está en el centro de atención, ¿no?, de los Estados miembros, sino que hay otras ideologías que también tienen una manifestación violenta que preocupan a los miembros de la Unión Europea. En este sentido, y he colocado más o menos por orden las ideologías en las que nos estamos centrando son la del salafismo yihadista, extrema derecha, extrema izquierda y anarquismo, y el etnonacionalista separatista. Esto nos sorprende si nos fijamos por ejemplo, en los últimos datos del informe de Europol, el informe anual de Europol sobre la situación del terrorismo en la Unión Europea, el PESAT, y atendiendo a los datos de este informe que se publicó hace
hace muy poquitos días, a mediados de julio, bueno, pues vemos cómo efectivamente el terrorismo sigue siendo la principal amenaza para la seguridad interior de la Unión Europea, y dentro del terrorismo destaca aquel inspirado en la ideología del salafismo yihadista, que entre atentados consumados o prevenidos, bueno, pues suma un total de 11 atentados durante el año 2020. Es, como digo, la primera amenaza en la actualidad para la Unión Europea. A continuación, y esto es un tema que venimos, bueno, digamos, arrastrando también en los últimos años, es la emergencia, ¿no?, o el auge de la extrema derecha. Si bien es cierto que a lo largo del año 2021, y siempre en base a datos del TESAT, solo un atentado terrorista con inspiración en la ideología, solo 3 atentados inspirados en la ideología de la extrema derecha trataron de materializarse en suelo europeo. Sin embargo, ninguno afortunadamente tuvo éxito. Esto también significa un descenso respecto a años anteriores. Por poner un dato de referencia, en el año 2020 habían sido 4. En 2021 tenemos uno menos. En cuanto a la extrema izquierda y el anarquismo, es cierto que en el año 2021 su amenaza ha descendido notablemente. En el año 2020, por ejemplo, se habían registrado entre consumados o prevenidos un total de 25 atentados, y en el año 2021, en el que nos estamos fijando ahora, tan solo un atentado se materializó en suelo europeo. En relación al nacionalismo separatista, este año, en el año 2021, no se ha registrado ningún intento ni atentado consumado inspirado en esta ideología, mientras que en el año anterior, en el año 2020, habían sido un total de 14, siempre consumados y prevenidos. En general, como vemos, la tendencia es que la amenaza procedente del terrorismo ha descendido. En el año 2020 el total de atentados consumados o prevenidos había sido de 57, mientras que para el año 2021 han sido un total de 15. Pero en cualquier caso, como señala el documento, el terrorismo, y especialmente el terrorismo yihadista, sigue siendo la principal amenaza para los ciudadanos europeos. Y además de estas ideologías, de conocer cuáles son sus mensajes, cómo los grupos que están inspirados en ellas desarrollan sus narrativas para la radicalización y captación de nuevos militantes, conocer cómo se desarrollan los procesos de radicalización dentro de los grupos inspirados por unas y otras, que es algo en lo que seguimos investigando y tratamos de conocer mejor. A los Estados miembros de la Unión Europea les preocupa una tendencia creciente, que es a ver cómo se conectan estos grupos inspirados en distintas ideologías entre ellos, ¿no? Hemos visto, y en el informe de Europol se detalla algún ejemplo, cómo en algunos incidentes pues se ha visto individuos que, bueno, con una cierta ideología en la extrema derecha también presentaba rasgos próximos a, en este caso se refería a Incel, que es, bueno, pues una manifestación de terrorismo, bueno, también que aborda cuestiones de género, etcétera. Y bueno, pues una de las cuestiones que estamos investigando y que queremos conocer es efectivamente cómo estas ideologías se están interconectando y cuáles son sus coincidencias también en cuanto a las estrategias de captación y a la difusión de mensajes de radicalización. Y también se ha señalado, se han registrado demandas por conocer y por tratar de incidir sobre algunas tendencias emergentes, como es el auge del antisemitismo, ¿no?, sobre todo en países más al norte que de España, y bueno, estos nuevos extremismos, ¿no?, que están vinculados sobre todo a la pandemia del COVID-19 y a las medidas que los gobiernos han adoptado para tratar de paliar los efectos de la pandemia sanitaria. Aquí lo que observamos es
que estos movimientos extremistas no tienen relación con grupos terroristas, digamos, inspirados en otras ideologías más tradicionales, sino que se organizan mayormente en grupos de Internet, con personas que no tienen ninguna conexión previa entre ellas y que, sin embargo, a través de Internet generan grupos donde bueno, pues los mensajes en contra de los gobiernos y las amenazas hacia personal sanitario o decisores políticos que han tenido que adoptar medidas de aislamiento social o de vacunación, bueno, pues son directamente amenazados, ¿no? Estas nuevas tendencias también preocupan y también ponemos el foco en cómo prevenir que vayan a más. Otro de los ejes que quisiera comentar hoy, aquí he mezclado o he fusionado, por hablar de manera más precisa, bueno, pues dos temas que están muy alto en la agenda actual de prevención de la radicalización violenta en la Unión Europea, es el ámbito penitenciario y de manera más específica la gestión, ¿no?, de los combatientes terroristas extranjeros que hayan retornado. En este sentido, me estoy refiriendo a las personas, a los individuos que desde suelo europeo partieron en el contexto de la guerra en Siria y el conflicto que se extiende posteriormente a Irak, partieron de suelo europeo a partir del año 2012 para unirse, como digo, a las filas de los grupos yihadistas que estaban activos en Oriente Medio hasta el año 2019, ¿no?, tras la derrota de Estado Islámico. En este sentido, bueno, aparte de las prisiones cobran una relevancia fundamental, y es que es el ámbito penitenciario uno de los que está más en el foco en materia de lucha antiterrorista y de prevención de la radicalización violenta en la actualidad. Tenemos que tener en cuenta que en las prisiones pueden, por un lado, producirse procesos de radicalización violenta y también de generación de grupos extremistas violentos, pero que además las prisiones son un ámbito de rehabilitación y de resocialización de terroristas. Y esta es una dimensión fundamental en la actualidad cuando hablamos de prevención de la radicalización violenta y del terrorismo, ya que estamos hablando, en el caso de los combatientes extranjeros, de personas muy radicalizadas que han adquirido experiencia de combate sobre el terreno y que bueno, a su retorno al suelo europeo constituyen una amenaza para la seguridad nacional, aquellos que entran en prisión y que tienen una sentencia judicial. Y por tanto el trabajo que se realiza en las prisiones es un trabajo fundamental, porque el objetivo es la posterior resocialización y reintegración en los ámbitos locales. Y en este sentido, bueno, pues además de, como digo, de detección temprana de posibles casos de radicalización violenta en el ámbito de prisión, una preocupación que nuestras autoridades conocen bien y los funcionarios sobre el terreno, desde luego, ¿no?, que se generen grupos y que se extiendan las ideas extremistas dentro de los muros de las prisiones. Bueno, pues en la actualidad la rehabilitación es fundamental y aquí estamos hablando de programas de desradicalización o desenganche. Esto es otro debate académico, ¿no?, de desistimiento de la violencia o de, digamos, de abandono de las ideas extremistas, que favorezcan la reinserción social, como digo, y reduzcan el riesgo de reincidencia en este sentido. En la dimensión de género que me refería y que afecta de manera transversal a todos los ejes, sí que aquí he querido hacer un punto específico al tema de las mujeres, y es que, como todos vosotros sabéis, bueno, pues las mujeres es precisamente en el contexto de la guerra de Siria, las mujeres europeas, cuando se incorporan, ¿no?, a la yihad global, asumiendo un compromiso ideológico y activo, y bueno, no en vano entre el 15 y el 17% de los 6.000 combatientes que se trasladaron desde suelo europeo, entre 1.000 y 1.200 mujeres, bueno, pues hicieron una migración hacia el califato en favor de Estado Islámico. Las mujeres no son un bloque monolítico, pero, como digo, muchas de ellas lo hicieron de una manera activa y en favor de la organización con las que ellas tenían, como digo, un compromiso ideológico y en sus objetivos. Y esto es importante porque
he marcado esta fecha de incorporación porque lo que tenemos es menos experiencia en el conocimiento de cómo son los procesos de radicalización de mujeres y también en la gestión penitenciaria y en la rehabilitación de mujeres yihadistas. Tenemos menos conocimiento, pero son una realidad que ya está presente entre la población penitenciaria y, por tanto, debemos atender de manera específica a cuáles son sus necesidades, a cuáles han sido sus motivaciones individuales, a cuál es el contexto en el que han adoptado esta visión belicosa y extremista del clero islámico y, por tanto, diseñar programas de rehabilitación adaptadas a estas casuísticas específicas. Otra cuestión clave es el tránsito, ¿no?, entre el ámbito penitenciario y esta reinserción o resocialización en los ámbitos locales. Cómo hacer que el trabajo que se ha hecho en prisión con estas personas durante el tiempo que hayan cumplido sentencia, bueno, pues se mantiene también en los ámbitos locales y si además se favorece que estos individuos inicien una nueva vida alejado de la violencia y que no haya riesgo de reincidencia. Este tránsito, esta cooperación entre el ámbito penitenciario, por supuesto de la seguridad, porque hay un componente securitario, y las autoridades locales, cómo se realizan estas transiciones y cómo se mantiene el contacto y el trabajo entre estos profesionales, es otra de las cuestiones que también preocupa a los Estados miembros y, por tanto, a las personas que estamos investigando estas cuestiones. Y aquí hablamos hablábamos de que el ámbito de la prevención es muy inclusivo, es muy plural y es cómo podemos favorecer la colaboración de profesionales que hasta hace poco han trabajado de manera separada, que tienen bagajes, culturas de trabajo, códigos deontológicos diferentes y que, sin embargo, ahora tenemos que sentar alrededor de una mesa para que esta realidad de la resocialización y reinserción se materialice. Hablamos de mesas de trabajo multiagencia o interagencia, como se conoce de manera más técnica, y en las que se sientan, como digo, profesionales de primera línea, que han trabajado en contacto con estos individuos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, pero también, como digo, el ámbito de la seguridad y, por supuesto, también las autoridades locales, ¿no?, que deben favorecer esta reinserción. Como digo, aquí los retos es cómo podemos hacer que estos actores que no comparten bagajes, trabajen de una manera cohesionada y haya una buena comunicación y transmisión de información, como digo, para diseñar medidas específicas adaptadas a cada uno de los casos que se abordan, porque podemos decir que cada individuo es un mundo, cada individuo ha tenido una experiencia personal, unas motivaciones para su radicalización violenta, tal vez para trasladarse al califato, y dentro de su experiencia en Oriente Medio, pues también las experiencias y los roles que cada uno haya podido desempeñar son muy diferentes. Así que cada uno de los planes tiene que ser hecho casi a medida, ¿no? Y esto es otro de los retos. Luego, en general, y en el ámbito penitenciario, ya no refiriéndome ahora a los combatientes terroristas extranjeros, ¿no?, y la complejidad que tiene su gestión, también otro de los temas que seguimos trabajando y que también está en el punto de mira para prevenir la radicalización violenta es el nexo entre criminalidad y terrorismo, ¿no?, dentro del ámbito penitenciario. Esto es un tema que ya viene de atrás, aquí en España, incluso en el año 2004, si no me equivoco, en la operación Topas en Salamanca ya se puso de manifiesto como pequeños delincuentes que habían ingresado en prisión por delitos distintos a los de terrorismo y, sin embargo, tenían ciertas habilidades muy útiles para los grupos terroristas, dentro de prisión asumían, se radicalizaban en la ideología del salafismo yihadista y acabaron implicados, ¿no?, en actividades de terrorismo. Y es que esto siempre me gusta
subrayarlo, los miembros de las organizaciones terroristas son actores racionales y en este sentido pues buscan capacidades donde pueden y que puedan beneficiar a su organización. Hablamos pues de falsificación de documentos o capacidad para conseguir ciertas armas o explosivos necesarios o capacidad para financiación ilegal y otro tipo de actividades, como digo, que se pueden beneficiar. Así que este es otro de los temas relevantes. Y por último, la salud mental, ¿no? Y esto va muy unido al nuevo tipo o al actor que predomina actualmente en Europa cuando hablamos de amenaza terrorista, que es el actor solitario, ¿no? Este individuo que a través del consumo de propaganda en solitario adquiere o se identifica con un grupo de referencia y asume sus estrategias y atenta en nombre de estas. Hemos visto cómo la incidencia y los estudios académicos así lo demuestran, cómo la incidencia de la salud mental entre los individuos que se implican en solitario es más elevada que entre los individuos, ¿no? Los problemas de salud mental es más elevada entre estos actores solitarios que entre otros individuos que se implican en actividades de terrorismo en compañía de otros semejantes. Pasamos ya a la dimensión local y aquí, simplemente señalar como que en este contexto de creciente polarización social, que también se ha incrementado mucho en el contexto de la pandemia global y los movimientos antigubernamentales, pues esto se manifiesta de manera clave en los ámbitos locales, es donde ocurre y también es una tendencia que preocupa a nuestros decisores por la ruptura de esta cohesión social que genera también conflicto. Además, también seguimos viendo que aunque el ámbito online ha cobrado una relevancia crucial en los últimos años cuando hablamos de diseminación de propaganda destinada a la radicalización y captación de nuevos miembros para los grupos terroristas, sin embargo, los lugares físicos, los encuentros cara a cara siguen siendo relevantes, ¿no? Y sobre todo en los grandes núcleos urbanos, esos centros de culto, esos lugares de culto, de alguna manera semiclandestinos, otros lugares de congregación, incluso los entornos de los centros educativos, pues siguen siendo entornos, como digo, para los intercambios cara a cara y también aprovechados por los captadores terroristas para ganar nuevos adeptos a su causa. Así que, pese a que el ámbito online es muy relevante y es algo que veremos a continuación, pues estos espacios físicos siguen estando en el punto de mira y así también se refleja en el informe del TESAT al que me había referido anteriormente. Y luego hay un nuevo fenómeno que es muy interesante, que es lo que llamamos comunidades autosegregadas, ¿no? El abandono, digamos, la desconexión de ciertos grupos también en entornos, sobre todo urbanos, que por razones religiosas o ideológicas, digamos que se desconectan de su entorno y generan microsociedades que de alguna manera autogestionan el conflicto, ¿no? Como digo, esto se produce sobre todo en ciertos barrios de grandes ciudades y esto es un fenómeno que también preocupa y en el que se está investigando más en profundidad. Y luego, como una derivada de lo que comentaba para el eje de prisiones, pues la reinserción social de individuos que han sido condenados por delitos de terrorismo yihadista y especialmente ahora mismo el foco también a estos que además tienen un bagaje como combatientes terroristas extranjeros en la zona de combate, ¿no? En este sentido, como digo, la cooperación entre actores, la buena articulación de mesas multiagencia que hagan seguimiento, que diseñen medidas, que observen a estos individuos y su evolución es un tema fundamental. Sí, gracias. Voy avanzando.
Y bueno, otra de los, el cuarto eje al que me quería referir es el de la dimensión online, ¿no? Y la necesidad de generar contranarrativas, ¿no? que minen, que desautoricen estas narrativas de captación diseñadas por los grupos terroristas y extremistas. Y en este sentido, bueno, una de las dimensiones claras del online es a lo que ya me estaba refiriendo, la diseminación de propaganda, también al nuevo fenómeno de cómo se relacionan desinformación y radicalización, ¿no? Como los actores que se dedican a generar narrativas de desinformación bueno, y los grupos terroristas explotan las vulnerabilidades de los individuos para traerlos a su causa, y esto también ha estado muy marcado por la pandemia del COVID, ¿no? de la pandemia sanitaria, donde ha habido una sobreexposición y horas ante las redes sociales e Internet, un consumo digamos más intensivo de este tipo de contenidos y que desde luego vemos cómo está generando complicaciones en individuos. Esto también está de alguna manera relacionado con la salud mental. Nuevas plataformas y estrategias de los que se valen los grupos terroristas para sus campañas a través del ámbito online o virtual, los vídeos cortos de TikTok o de otras redes sociales como YouTube, la gamificación, etcétera. Bueno, pues hay que conocer para desarrollar mejores respuestas. Y como digo, todo el tema de la comunicación estratégica, cómo podemos desarrollar narrativas para contrarrestar estos mensajes que incitan a la violencia. Por último, el último eje en el que me quiero centrar es en el de los terceros países prioritarios. Actualmente es la región de los Balcanes occidentales la que está señalada explícitamente como área prioritaria de cooperación entre los países de la Unión Europea, pero hay otras zonas que también son especialmente sensibles. Cuando me refiero a los terceros países prioritarios son básicamente por dos cuestiones. En primer lugar, porque algunos de ellos forman parte, bueno, son países en los que hay organizaciones terroristas establecidas y además algunos de ellos también han sido un escenario de conflicto, y algunos, sobre todo en los Balcanes occidentales y algunos en Libia, en el norte de África, pertenecen a rutas de retorno utilizadas por los combatientes extranjeros para retornar de manera irregular a suelo europeo. Por tanto, son países en los que la cooperación con estos países es especialmente relevante. Pero también porque en estos países hay individuos que tienen conexiones con otros residentes dentro de la Unión Europea con los que mantienen contacto. Algunos pueden haber estado en zona de conflicto o no, pero como digo, también desde estos países existen relaciones individuales entre personas a uno y al otro lado del Mediterráneo. Normalmente estas comunicaciones tienen como nexo pues, el origen y la lengua, ¿no? Y estas comunicaciones y estas relaciones entre a uno y otro lado son también objeto prioritario en la agenda. Lo dejaría hasta aquí, creo que me he extendido un poquito más de lo que me habían concedido, pero creo que todavía tenemos unos minutos para el debate. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Carola, por este recorrido que no es fácil, porque la verdad es que son tantos conceptos, tantas líneas de actuación que bueno, muchas gracias por ese esfuerzo de síntesis. Y ahora pues tenemos unos pocos minutos para preguntas o intervenciones. Sí, allí tenemos la primera. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Aguilera, de Loyet. Tenía una pregunta en cuanto a la relación, el nexo de criminalidad y terrorismo que has comentado anteriormente. Quería saber si es una relación muy estrecha o si se da de una manera más puntual y qué dicen los datos. Gracias. Bueno, aquí, muchísimas gracias, Ana, por tu pregunta. Aquí, digamos que yo me he centrado en la relación dentro del ámbito penitenciario, y los datos que puedo facilitar sobre todo se refieren a España, ¿no? A través de la base de datos sobre la evolución del terrorismo yihadista que hemos desarrollado en el Real Instituto Elcano. Este nexo, en el caso de España, es un nexo que permanece constante, no cambia mucho a lo largo de los años y que se establece en torno a un
un 25% de los individuos que fueron condenados por delitos de terrorismo yihadista en nuestro país entre el año 1996 y 2019. Y cuando digo esto me refiero que son individuos que procedían de la pequeña criminalidad, que habían sido condenados por delitos menores y que años más tarde son condenados por este tipo de delitos, ¿no? Pero este nexo entre terrorismo y criminalidad también se refiere, fuera del ámbito penitenciario, sobre todo, a bueno, pues las asociaciones, digamos, instrumentales que en muchas ocasiones han hecho grupos terroristas con redes de tráficos ilegal de personas o para financiación a través de actividades delictivas, etcétera, digamos, con la criminalidad organizada, como digo, con un fin instrumental, ¿no?, para conseguir sus objetivos. Y en este sentido, tal y como recoge el último informe de Europol al que me he estado refiriendo, que es, bueno, pues los datos más recientes de los que podemos disponer, pues recoge que sí que se han visto conexiones en las rutas de retorno, ¿no?, valiéndose de las redes ilegales de tráfico de personas. Muchas gracias, Carlota. Una presentación completa y muy interesante. Quería hacerte dos cuestiones, que yo creo que al menos una de ellas debe estar en la mente de todos, porque una de las primeras cosas que has citado es la importancia que tiene el apoyo a las víctimas del terrorismo. Entonces, quería preguntarte si habéis analizado cuáles son las consecuencias, no solo de que se ignore a las víctimas, sino que además se les desprecie en esa lucha contra el terrorismo. Y en segundo lugar, esto es el último punto que has abordado, ¿cuáles son esas contranarrativas y de qué manera funcionan? Gracias. Pues muchísimas gracias, Natividad. Pues en relación a la primera pregunta, la verdad es que no soy yo la persona que puede contestarla mejor. Aquí hay otros institutos y observatorios que trabajan de manera más específica el tema de las víctimas del terrorismo. Nosotros en el Real Instituto Elcano no es un dossier que tengamos específicamente, y como digo, en relación al proyecto RAM Policy Support, que es en el que yo más me he centrado, es cierto que el tema de víctimas, que se considera, ¿no?, como también un receptor final de toda nuestra investigación, sin embargo se trabaja más en el ámbito de RAM Practitioners. De hecho, algunas de las asociaciones que están hoy presentes en la sala pertenecen a la red europea y trabajan de manera más profunda en esto. Así que siento no poder facilitar información sobre esto porque no es un ámbito que trabaje yo directamente. Y en relación a las contranarrativas, pues este es un tema bueno, pues muy controvertido, como sabe muy bien el director del curso, que es uno de los mayores expertos en esta materia. Y es cierto que, bueno, desde luego el balance que se hizo, ¿no?, y son los datos que puedo yo compartir hoy con todos vosotros, el balance que se hizo de las campañas que que se lanzaron durante la guerra en Siria, ¿no?, cuando y en el contexto de la inusitada movilización que partió desde Europa hacia Oriente Medio para unirse a los grupos terroristas que estaban activos en la zona, pues es que realmente, en base a los números de movilizados, es que estas campañas pues tuvieron poco impacto. Es todavía un momento de reflexionar cómo efectivamente podemos llegar a la audiencia, que en este sentido está señalada en los documentos estratégicos como los jóvenes, ¿no?, los jóvenes europeos, y cada vez más jóvenes. Seguro que el profesor Torres podría aportar aquí algo más, ¿no?, porque otra de las cosas que se recogen en el TESAT es, bueno, pues eso, una disminución en la edad de los individuos a los que ahora se dirigen los grupos terroristas, ¿no?, a través de estas nuevas plataformas o redes sociales. Y como digo, bueno, pues es un tema que
el balance que podemos hacer es que no han tenido la efectividad, desde luego en relación a la movilización del conflicto esperada, que no llegan a la audiencia que se pretende o que lo hacen de manera muy concreta, ¿no? Y no a un público más amplio. Desde luego el tema de la comunicación estratégica tiene una rama específica dentro del proyecto RAM Policy Support que lidera nuestra contraparte en Países Bajos, el ICCT, un think tank de referencia en Europa y que trabaja específicamente estos temas. Sí, gracias, Carola. Lo que, si te prefieren, vamos a agruparlas las tres a la hora de responder para que no nos vayamos de tiempo. Así que adelante. Gracias, Carola, por tu interesante exposición. La fundación en la que yo pertenezco, la Fundación Fernando Buesa, participa en el grupo RAN Víctimas del Terrorismo desde el año 2016, y lo que sí en los diferentes encuentros que tiene nuestro grupo, y que también tiene contacto con otros grupos que hacen reuniones de los dos ámbitos, hemos echado en falta bastante, aparte del conocimiento del caso del terrorismo en el País Vasco y en general del etnonacionalismo separatista, que era uno de los focos de atención, ¿no? Una de las ideologías que se abordaban, es, en fin, quizás la falta de atención y el desconocimiento. Está claro que estas ideologías extremistas y focos de radicalización preocupan sobre todo a los estados internamente, porque no es una preocupación general como sí que es el yihadismo, pero sí que es verdad que seguimos en situaciones en las que se dan discursos del odio. Yo no sé si desde el Instituto Elcano se ha hecho algún tipo de estudio o de recomendación en torno a, por ejemplo, en el caso vasco y en Navarra, en fin, lo que supone el terrorismo de ETA, porque también es un problema que vemos con otros participantes en nuestro grupo en el caso de norirlandés, por ejemplo, ¿no? Quizás ya no son focos en el que pueda volver el terrorismo, entre comillas, porque la semilla existe, pero sí que son focos de actuación del discurso del odio. En el caso de donde yo vengo, País Vasco, es evidente. No sé si desde vuestro instituto habéis abordado ese tema, que yo creo que en el contexto de RAN está bastante diluido. Entiendo porque es un tema propio, como digo, de los estados a los que les incumbe, sí, pero sí que es un foco importante de discurso del odio, que a nosotros nos preocupa, porque es donde estamos y es donde provenimos. Muchísimas gracias. Sí, aglutinamos. Buenas. Yo quería preguntar, dentro del eje de las ideologías no aparecía el racismo. No sé si está englobado dentro de otros conceptos que has enumerado. En Estados Unidos sé que se ha creado un movimiento que se llama Black Lives Matter por el auge que hay del racismo allí. No sé si aquí está englobado dentro de algunos de los conceptos que has mencionado. Y también has mencionado muy de pasada el tema de los incel. No sé si tienes algún dato o algo que podrías añadir. Gracias. Bueno, esto tenía un poco que ver con el tema de cómo el retorno de los combatientes extranjeros, cómo se está llevando el tema de las mujeres que viajaron voluntariamente a países en conflicto, se casaron o tuvieron relaciones con combatientes y son nacionales españolas y ahora están solicitando el asilo o el retorno a España y a su vez tienen hijos, y cómo se está llevando todo este tema, porque sé que tienen reservas a la hora de repatriarlas por si suponen una amenaza también terrorista o pues no, un poco ese tema. No. Pues muchísimas gracias. La verdad es que son muchos temas y todos muy interesantes. En relación al discurso del odio, como tal, dentro del Instituto Elcano y relacionado con ETA no lo trabajamos. Nosotros somos un instituto de relaciones internacionales y trabajamos terrorismo internacional. Pero dentro de la RAN, desde luego, el discurso del odio y el auge también, ¿no? Y entra dentro también del eje como el racismo y otras manifestaciones dentro de la polarización social, ¿no? Y dentro de las cuestiones que emergen y que fracturan a la sociedad. Y así en el eje de polarización todas estas cuestiones sí que se contemplan, ¿no? Como no he podido entrar en detalle porque he tratado de sintetizar mucho los ejes para tener una idea, pero desde luego y también en el ámbito online es otro de los mensajes del odio y racismo, etcétera, también otros de los que se abordan, y en este sentido hay algunos trabajos específicos que se han desarrollado
desarrollado sobre estas cuestiones. En relación a Incel, efectivamente, lo he mencionado brevemente, pensaba entrar más, pero me he dado cuenta, agradezco mucho la pregunta. Esta es un tipo de manifestación de terrorismo que se apoya también en una cuestión de género, porque está protagonizado por hombres, por varones, que frustrados porque no pueden tener ciertas relaciones con mujeres, bueno, pues generan un odio misógino hacia el sexo femenino, hacia estas mujeres, y bueno, pues que les lleva a cometer actos de terrorismo. En el continente americano ya hay sentencia, concretamente en Canadá, si no me equivoco, ya ha habido una sentencia por este tipo de manifestación terrorista, y en Europa también ha habido alguna investigación relacionada con este tipo de amenaza. Y por último, en el caso de las mujeres vinculadas al Estado Islámico que se encuentran todavía en Siria, bueno, aquí es un tema que vuelve a estar ahora mismo sobre la mesa, porque hasta el momento los gobiernos europeos han sido muy reticentes a repatriar a estas mujeres desde los campos de detención en el noroeste sirio, custodiados por las milicias kurdas. Europa es una de las regiones del mundo que menos mujeres vinculadas al Estado Islámico ha repatriado, pese a que los llamamientos desde el ámbito internacional han sido muy reiterados en favor, o sea, apelando a los países a que iniciasen procesos activos de repatriación. En la actualidad, y después de que Francia anunciase el 5 de julio que repatriaba a un total de 16 mujeres, 10 países europeos han repatriado ya mujeres a sus países de origen, como digo, para trazar el camino que corresponda en cada caso. Desde luego, estas mujeres, no cabe duda que hay que conocer cuáles fueron las motivaciones. Las mujeres no son un bloque monolítico. Se tiende a hablar de las mujeres y los niños, no son un bloque monolítico. Hay que atender a las motivaciones individuales que las llevaron a trasladarse a la zona de conflicto, así como a los roles que desempeñaron, a las actividades específicas que realizaron allí, hacer un buen análisis de cada uno de los perfiles, y las que hayan cometido delitos tienen que responder ante la justicia penal, como no puede ser de otra manera. Como digo, Europa ha sido una región de las que menos ha repatriado, aunque ahora parece que las posiciones se están cambiando. En el caso de España, la posición que ha mantenido es el de repatriación caso a caso, conociendo cada uno y valorando cada uno sin considerar ninguna repatriación en grupo. Pero desde luego la presión aumenta porque la situación de seguridad en la zona está muy deteriorada por una nueva ofensiva turca, ¿no?, al sur de la frontera turco-siria, y por las condiciones de los campos, que están cada vez más deteriorados, tienen unas condiciones de habitabilidad, bueno, pues tienen unas condiciones... Bueno, pues es que no me sale la palabra, disculpadme, terribles, y además las condiciones de seguridad pues también son muy complicados. Se registran asesinatos y en algunas ocasiones incluso fugas, ¿no?, en grupo desde los campos. Disculpad que no me salía la palabra. ¿Más preguntas? Buenos días. ¿Qué tal, Carola? Buenos días. ¿Se oye bien? Sí. Vamos a ver, el curso evidentemente es sobre el terrorismo yihadista, ¿no? De hecho es el futuro inmediato del terrorismo yihadista, tendencias globales, conflictos regionales y dinámicas internas, pero es evidente que aquí un poco, en la medida que hemos tenido muchos años de terrorismo autóctono, de ETA y tal, pues siempre estamos hablando del terrorismo yihadista, pero volvemos al terrorismo de ETA, como ha pasado ahora en el discurso de odio, etcétera y tal. Es verdad que, digamos, la ETA ha desaparecido, afortunadamente, rendida por el Estado, por las cuerpos de seguridad y fuerzas de seguridad del Estado y por el Estado de Derecho.
pero se vuelve a hablar de ETA y tal. A mí lo que sí me gustaría es que cuando se habla del País Vasco se diga qué pasa con el yihadismo en el País Vasco también, que eso se habla del País Vasco pero se habla de ETA. Pero ¿hay yihadismo en el País Vasco? ¿Cómo está esa situación del yihadismo en el País Vasco? Aparte de que siga existiendo un tema de ETA en lo que se refiere a la narrativa, pero que afortunadamente es un terrorismo que ya no existe. Muchas gracias por la pregunta. En relación a la afectación del País Vasco relacionada con el terrorismo yihadista, me remito de nuevo a los datos de la base de datos sobre la evolución del terrorismo yihadista del Real Instituto Elcano, y para el periodo 2012-2019 creo que registramos, aunque no debería revisarlo, pero si no me falla la memoria, creo que registramos 3 operaciones antiyihadistas que tuvieron el País Vasco como escenario. Pero es cierto que no es una de las zonas del territorio nacional que destaque especialmente por la incidencia del terrorismo yihadista. Según los estudios que hemos publicado en el Real Instituto Elcano, la radicalización yihadista en España se concentra básicamente en 4 grandes bolsas que estarían situadas en Cataluña, Ceuta, Melilla, Madrid y en menor medida digamos la zona del Levante. La radicalización violenta en nuestro país, inspirada por la ideología del salafismo yihadista, ha estado siempre muy concentrada, ¿no?, en bolsas de radicalización, y desde el año 2012, como digo, son estas las que se destacan dentro del territorio nacional. El País Vasco no ha destacado, aunque tiene algunas operaciones que se han desarrollado allí y detenciones con resultados de condena en la Audiencia Nacional. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Carola, por la intervención, gracias por las preguntas.